¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen videojuegos? ¿Enojo? ¿Por qué este hijo de puta me robó el pie? Tenía 215. ¿Insultos? ¡Mamá! ¡Te voy a insultar! ¡Te cállate tu hora! ¡Vas más de nada ahora! ¡No te dogma! ¿Violencia? O la gente se pone guarra o yo no sé qué pasa, pero es que no se mueve. Quizás esta sea tu percepción acerca de los videojuegos, pero la verdad es que esta industria ha generado cifras desorbitantes en millones de dólares, incluso superando a la industria de la música. Juegos como GTA y Call of Duty generan entre 500 y 800 millones de dólares en solo 24 horas. Por el contrario, el disco más exitoso del año pasado, Blonde de Frank Ocean, generó solo $1 millón en 20 días. Sin embargo, la industria ha tenido que batallar con uno de sus más grandes y constantes enemigos, la estigmatización. Más allá de esta imagen, hoy los videojuegos se han hecho un espacio dentro de diferentes áreas de trabajo, incluso llegando al área de la salud. ¿Cómo y de qué forma? Véalo en el siguiente reportaje. Hoy los videojuegos son parte de nuestras vidas, y si eres de los que vivió en los 90, a lo mejor recuerdas esto. Yogur Soprole presenta la promoción más salvaje del año. Apre y gana con Donkey Kong Country. Junta 3 tapas marcadas y gana de inmediato sensacionales televisores color con pantalla gigante. Regresó Donkey Kong en una superaventura y está arrasando con toda la ciudad. Miren lo que le hicieron a mi taxi y ni siquiera me dieron propina. A pesar de esta publicidad, la sociedad conservadora de los 90 veía los videojuegos desde el prejuicio de la violencia, fijándose solo en el contenido que estos ofrecían. En muchos casos, esta idea se mantiene hasta el día de hoy, debido a la polaridad negativa que se le da al mensaje. Invitamos a reconocidos rostros de la escena gamer en Chile a opinar sobre el tema. Cristian Escobar, reconocido músico de videojuegos, comunicador y actualmente streamer en la plataforma Twitch, nos entrega su punto de vista acerca del tema. Yo creo que en su naturaleza los juegos igual son adictivos, por lo que yo creo que está bien que los padres, sobre todo a los niños más chicos, les pongan límites, porque si no, sin control esto... Bueno, de hecho yo también incluso yo cuando chico también me pasó, y yo me quedaba horas de horas y al final pueden causarse malas costumbres, así que no puedo negar que eso no sea un problema, pero lo que sí quiero decir y dejar súper claro es que no es de los videojuegos como tal, sino que es de las malas costumbres simplemente, que puede pasar con lo que sea, puede pasar con las maquinitas esas que uno va a jugar a los almacenes, qué sé yo, puede ser con, no sé, jugando póker incluso, lo que sea, así que no creo que sea un problema particular de los videojuegos. Bueno, todos los estigmas vienen de la ignorancia, creo yo, así que hay que informar a la gente, hay que educar, bueno, hay campañas que, si bien yo no estoy muy de acuerdo, como por ejemplo con la campaña de ponerle las etiquetas a los juegos para informar qué es lo que trae. No es que no esté de acuerdo a informar, sino que no estoy de acuerdo en cómo se aplicó, pero bueno, son detalles en realidad. Las tiendas de videojuegos en particular, yo creo que se deberían poner las pilas ellos y tomar la responsabilidad de decir y poner, no sé, carteles informativos sobre qué es lo que traen los juegos, qué significan las siglas de la SRB, por ejemplo, cosas así. Yo sé que hay tiendas que lo han hecho, o algunas sucursales de algunas tiendas que lo han hecho, pero si eso fuera más masivo estaría bueno. A mí me gusta, mientras estoy jugando, sí, igual hago como show y exagero un poco las reacciones, pero también me gusta, aparte de jugar, no sé, contar de dónde salió el juego, de qué año es, qué otros juegos están relacionados, qué otras cosas ha hecho la empresa. Entonces así voy como educando como de manera escondida a la gente y es súper difícil generalizar. Y en parte quizás la estigmatización de los juegos también puede ser por estos youtubers que no aportan mucho en cuanto a la cultura de los juegos.
pero sí aportan a la entretención de muchos. De hecho, sobre todo a los niños más chicos les encanta ver a youtubers que no dicen nada interesante, que solo están jugando y gritando y está bien por un lado, pero hay que mantenerse informado. Paulo Muñoz, más conocido como GR, es diseñador gráfico de profesión y a través de los años ha trabajado con su hobby más querido, los videojuegos, llegando a tener su propio sitio web especializado y ser conductor del programa Juega en 3cc. Es un tema de generación nomás. Las generaciones han ido empujando, los jóvenes a medida que van creciendo han empujado a los padres a aceptar el tema de los videojuegos más allá de ser un juguete. Porque entre los 80 y 90 los videojuegos no eran más que eso. Un juguete que en algún momento compañías rompieron ese esquema que existía porque se volvieron, lo violento dentro de los videojuegos se volvió más mainstream. Y eso hizo que llegaran más, lo estigmatizaran más la familia, los padres, qué sé yo. En todos lados. Estados Unidos fue uno de los principales países que le hizo la guerra en un comienzo a ese tema, pero ya hasta el día de hoy han pasado 20 años y se ha soltado harto. Entonces como que es una... dentro de lo cultural ya es parte como la música, como el cine, televisión, etc. Porque puede pasar con cualquier otra cosa. No, hay gente adicta al cine, adicta a la comida. Los videojuegos provocan lo mismo, como un medio de entretención, de ocio. Hay gente que se involucra demasiado, pero no es la gran mayoría. O sea, siempre va a haber un grupo de personas, un nicho que puede incurrir en cosas como el vicio y que le termina afectando su vida. Yo creo que es un tema de información solamente, de informarse. Hay medios, está en internet hace más de 20 años acá en Chile y creo que es la mejor herramienta para saber qué son los videojuegos. O sea, tú pones en Google qué son los videojuegos y de ahí empiezas a conocer desde sus inicios hasta el día de hoy cómo ha evolucionado la industria y te vas a dar cuenta que en realidad no tiene nada de malo. En tanto, Cristian y Paulo nos entregaron detalles de un área poco conocida para la mayoría de las personas, los videojuegos como terapia. Sí, los juegos sí ayudan, hay hartos estudios afuera que ayudan a hacer más rápido de la mente, por decirlo de alguna forma, o a resolver problemas, qué sé yo. De hecho, la mente se degenera menos también con los videojuegos. Siempre se le ha recomendado a los adultos mayores que ojalá jueguen puzzle o videojuegos. El clásico Brain Age de DS está súper recomendado para la gente mayor. Entonces sí hay juegos de algunos géneros en particular, puzzle o quizás shooters de precisión, que hay que estar muy atento, que sí te ayudan a ser más rápido, sí te ayudan a mejorar reflejos. Está comprobado que los videojuegos aportan en diferentes aristas al ser humano en la vida diaria. No sé, por ejemplo, cuando yo jugaba Counter-Strike, aparecieron un montón de gente contraria a ese tipo de juegos porque comenzaba la ola de títulos eSports y que estáis perdiendo el tiempo, que no sirven para nada, bla, 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 bla. Pero aparecían estudios, no sé, diciendo que jugando FPS te mejoraba la vista, por ejemplo. O sea, los reflejos de tu vista. ¿Cachai? La memoria ayuda muchísimo también. Los juegos de puzzles ayudan, que son para mejorar el ingenio, qué sé yo. Entonces, no veo por dónde agarrar los videojuegos para tirarlos para abajo y decir que son malos. Países como Estados Unidos y Portugal han establecido de manera oficial terapias ligadas a los videojuegos en sus hospitales. Por otra parte, la organización Juega Terapia en España dona consolas de videojuegos a centros oncológicos infantiles para sacar a estos niños de la rutina y de los duros tratamientos contra el cáncer. En Chile hace algunos años ya se han puesto en marcha proyectos similares. Centros de rehabilitación de la Teletón y el Hospital del Trabajador han visto en los videojuegos una nueva forma de terapia para sus pacientes. Expertos en el área de la salud nos contaron más acerca del auge de estos proyectos y cómo han evolucionado. Soy Rodrigo Cubillas, el coordinador nacional de la Unidad de Tecnología Asistida
y actual jefe del área de telerehabilitación de Teletón. Mi nombre es Sergio Cataño, yo soy terapeuta ocupacional del Hospital del Trabajador. Estas dos instituciones de salud han incorporado los videojuegos dentro de sus tratamientos. Por un lado, la Teletón ayuda a niños y por otra parte el Hospital del Trabajador apoya a los adultos. El proyecto que estamos desarrollando estos últimos años es telerehabilitación y ese proyecto es mucho más, si bien tiene su origen en esta idea de que los videojuegos sirven para ser aplicados en la rehabilitación motriz y cognitiva también, también se enfoca un poquito más en el tema de llegar a la distancia de las personas. La idea original nace en el 2008, desde la concepción más bien de muchas corrientes internacionales del uso de los videojuegos, específicamente los videojuegos como de acción motriz en el fondo, con uso en rehabilitación, en terapia, que es lo que se empezó a ocupar primero afuera y en Chile costó un poco que se adentrara. Nosotros en 2008 recién incorporamos las primeras Wii a Teletón, pero no pasó nada, no pasó mucho hasta que no pudimos consolidar un proyecto paralelo que es la Unidad de Tecnología Asistiva, que es la que actualmente coordino, donde ahí se pudo dar énfasis al tema del uso de las plataformas, no solamente la Wii, sino que también la PlayStation y también en ese momento la Kinect 360 en esa época. Principalmente ocupamos dos tipos de videojuegos. Una es la consola Wii, con su plataforma Wi-Fi, y otra es el Xbox, ya con el tema del Xbox Kinect. Esas dos plataformas las ocupamos porque en el caso de la Wi-Fi nos ayuda, de hecho es la que más ocupamos como actividad. Dentro de todas las actividades que tuve acá alrededor es la que más ocupamos, porque tiene muchos juegos que tienen que ver con el equilibrio, la estabilidad, la carga de peso, equilibrio aeróbico, o sea, ejercicio aeróbico, ejercicio de postura. Entonces nos ha ayudado mucho y es súper favorable en ese sentido para el trabajo con nuestros pacientes. En el caso de la Kinect implica movimientos más complejos. Entonces implica movimientos ya más de brazos, más de cuerpo completo y nos ayuda bastante en ese aspecto. Yo diría que el Wii es como un ícono dentro de esta relación, porque antes el tema de videojuegos estaba muy separado de la terapia física, terapia cognitiva, porque las personas que estaban haciendo videojuegos se preocupaban por una parte de la parte muy comercial, que sea entretenido, no involucrar movimientos corporales, que es lo que nosotros ocupamos para que esto funcione. Y por otra parte, había gente que sí estaba trabajando en videojuegos para rehabilitación, pero que eran muy pasivos, o sea, no eran, podríamos decir que un poco motivantes para las personas que estaban jugando con ellos, a nivel como del Pong, así como muy básico. Por lo tanto, no estaban pensados mucho más en adultos, porque el adulto en el fondo asiste a terapia y juega a algo porque sabe que le va a hacer bien, sabe porque está teniendo un logro, algo que va en su beneficio. Pero pensando en niños, un niño no va a hacer nada si es que no lo encuentra entretenido. Entonces, juntar este mundo de las personas que estaban creando videojuegos terapéuticos y la gente que estaba haciendo consolas comerciales en el fondo que eran entretenidas, en el fondo esa explosión le dio el Wii con los videojuegos activos que tenían controles y que ya uno pudiese incorporar estos dos mundos que eran un poco lejanos. Los videojuegos tienen un beneficio bastante importante, que es que genera bastante motivación, interés y adherencia a la intervención en todas las poblaciones, especialmente obviamente en la población infantil. Las nuevas tendencias en rehabilitación han sido incorporar tecnología justamente para utilizarlo como un beneficio para la rehabilitación. Hay muchos colegas, varios terapeutas ocupacionales que están paulatinamente incluyendo dentro de las mismas sesiones o partes de sesiones, incluyendo tecnologías no solo en videojuegos, también en tablets, en computadores. En el fondo ya esta sesión tradicional que era antes como solamente como mediada a través de la ocupación o del diálogo, también colegas están incorporando dispositivos electrónicos para favorecer los resultados, para optimizar los resultados. El niño engancha mucho más rápido, pero en el adulto, como te digo, no ha funcionado súper bien, ha tenido súper buena recepción. Lo que sí es que, claro, no la manejan. Tienden a no manejarla, uno tiene que estar de repente más encima porque como que el niño viene de fábrica, digamos, sabiendo utilizar una consola y uno tiene que estar
como encima, digamos, enseñándole al adulto, a veces son un poco más reacios, esto es la minoría de los casos. Yo creo que un 10% son más reacios a utilizar este tipo de juego, pero como te digo, el otro 90%, pacientes adultos, yo te digo hasta de tercera edad que nosotros tenemos, lo ocupan, se entretienen, descubren también el tema de cómo puede funcionar esta consola. Incluso hay algunos que se han comprado consolas de videojuegos después de venir para acá. O sea, oh, mi nieto tiene, oye, ¿sabes que mi hijo, me voy a meter más a jugar con mi hijo? O sea, incluso algunos han favorecido el aspecto social en sus casas, producto del uso del videojuego. Lo que tú hablas del cambio de paradigma, también lo vivimos en el tema de los profesionales de la salud. O sea, costó, como digo, costó un montón para que los profesionales de la salud dejaran hacer lo que tradicionalmente hacían, para incorporar de a poquito algún tipo de juego, saliéndose un poco de lo didáctico e incorporando algún tipo de juego electrónico. Desde la complejidad muchas veces de la tecnología en sí misma, de enchufar el juego, conectar la televisión, cambiar las pilas del control, sincronizarlo cuando están puestos. Entonces hay una cierta reticencia inicial de los tratantes que fue cambiando con el tiempo, y en el caso de los papás, primero era venir a Teletón de fondo para jugar, tampoco era como algo muy motivante para ellos. Entonces nosotros lo que hicimos fue relacionar las terapias clásicas de kinesiología, de terapia ocupacional, con también ahora la asistencia del programa de rehabilitación virtual. Y claro, ahí la percepción fue cambiando un poco, porque ya se dieron cuenta que los chicos que venían a las terapias tradicionales venían más motivados, que sabían que después iban a jugar, y aparte también veían mejoras terapéuticas en el sentido sobre todo de cosas súper gruesas como el equilibrio, la coordinación, lo que te invita en el fondo el juego a estar haciendo trabajo sin necesidad necesariamente que estás pensando o que estás pensando en recuperarte, o que, no sé, con el fondo también olvida algunos temores que uno puede tener. Bueno, son dos cosas. Una está la parte funcional. Ya la parte funcional tiene que ver con todo lo que implica los movimientos del cuerpo que implica utilizar este tipo de máquinas, por así decirlo, o de consolas. Y la otra es la parte motivacional. A los pacientes les gusta mucho trabajar con videojuegos, lo encuentran un elemento entretenido, mucho más entretenido que estar levantando un saco, mucho más entretenido que estar moviendo una pelota o haciendo algo tan mecánico. El hecho de que sea un videojuego, eso les pone en un ambiente lúdico que favorece la participación de la persona, no se dan ni cuenta. Nosotros a veces les explicamos para qué lo están usando, a veces no se dan ni cuenta, lo pasan bien, lo pasan chancho, se olvidan del dolor, que es súper importante. Cuando están en un ambiente lúdico y como pasándolo bien, pierden un poco el foco del dolor y en realidad sirve mucho. Mi principal medio, digamos, de rehabilitación es a través de las consolas que te mencioné anteriormente. Por este tema, justamente este tema psicológico, que el dolor es muy psicológico. Es físico, obviamente uno lo siente físico, pero también implica muchos factores psicológicos, ¿ya? Y como te digo, cuando uno los saca un poco del foco del dolor, psicológicamente hablando, porque el dolor está, los saca un poco del dolor a través del juego, nos sirve un montón, porque pueden hacer movimientos que ellos, si tú les pides hacer el movimiento con otro tipo de actividad, van a empezar con que les duele, va a ser súper limitado, pero de repente, como te digo, en el juego, en lo cotidiano y en lo lúdico, ellos no se dan ni cuenta y mueven cosas que tú querías que movieran o querías que hicieran y antes no las hacían. El videojuego es, por un lado, es un espacio virtual, te permite simular realidades, simular situaciones, por lo tanto, desde ahí es bastante útil, porque así como ocurre varias veces en el espacio psicoterapéutico, con el videojuego tú puedes simular a veces al como sí. Y el como sí es que te permite experimentar realidades, como ejercer en situaciones, instancias, sin la amenaza de lo que ocurre en el mundo real. Es decir, puedo ir a través del ensayo y error experimentando. Yo creo que el futuro va para allá. No que la terapia se cierre netamente en el videojuego, pero yo creo que hoy en día la multimedia, el espacio virtual, las redes, las conexiones son parte de nuestro cotidiano y nuestra forma de interactuar. El espacio psicoterapéutico, al entenderlo como un espacio que se centra como elemento eje del trabajo clínico, el vínculo tienes que llevarlo a cabo a través de cómo nos vinculamos en el cotidiano. Si yo me vinculo con redes, me vinculo con distintas herramientas, tengo que reconocer esas herramientas dentro de un espacio. O sea, yo creo que no reconocer el valor de
lo voy a poner como términos de multimedia, todo lo que es la multimedia en nuestra realidad actual, no integrar eso en un espacio del quehacer clínico, yo creo que uno se estaría quedando atrás. En este caso, el tema de la Teletón, lo vimos en FestiGame, fue la Teletón, la gente conocía estos videojuegos que son diferentes a los que ya nosotros jugamos normalmente, pero están enfocados a este público que al final le ayuda a que se reintegren a la sociedad, que vuelvan a ¿cómo decirlo? A ser parte de lo que vivimos a diario. Yo creo que la misma invitación a estar presente a FestiGame ha sido un poco el motor de que nosotros estemos buscando hacer más cosas. Nosotros como el pequeño equipo que está trabajando en esto y también como nivel institucional de ver que esta línea de trabajo también es atractiva para mostrar lo que Teletón hace y que no es algo tan clásico, sino que también se va innovando y estamos buscando acercarnos a las nuevas generaciones en el fondo. Nosotros partimos el 2015 con FestiGame, la invitación vino de parte de ellos, porque justo ese año era todos jugamos y el mensaje era a la inclusión. Entonces fue el primer año que se tuvo ese concepto de la FestiGame. También incorporamos un simulador de silla de ruedas, que obviamente no es un juego en sí mismo, pero invitar a los chicos que no son usuarios de silla, con un joystick similar al que usa la silla de ruedas electrónica, pudiesen hacer un recorrido, un slalom, como si tuviesen esta dificultad para trabajar con silla de ruedas, que en el fondo es como ponerse en el lugar del otro de forma electrónica. Ya el segundo año pudimos ya presentar algún tipo de desarrollo en conjunto con UTouch, pero bajo la línea muy de la campaña Teletón. Y recién este año, el 2017, que fue el tercer año consecutivo que estamos participando en esta feria, con muy buenos resultados en cuanto a, para nosotros, como mostrar lo que hacemos, como también espero para la gente que puede conocer que estamos haciendo otras cosas, pudimos presentar una línea más desde la creación propia de desarrollo y de lo terapéutico, la esencia en el fondo de Teletón. Entonces, por ejemplo, acá en el Wii Fit tenemos hartos tipos de ejercicio, de equilibrio, aeróbica, tonificación. El que más se ocupa son esos dos, aeróbica y equilibrio. En equilibrio, por ejemplo, tenemos para las personas que les gusta jugar fútbol, este ejercicio que implica cabeceo y transferencias de cargas de peso a las distintas extremidades derecha e izquierda. También tenemos ese que es el que más ocupamos, que es una plataforma donde hay unas bolitas que tienen que ir dejando en ese orificio, también cargando el peso en distintas partes del pie. Y así sucesivamente, estos son más o menos similares, dependiendo digamos, del gusto de cada persona nomás. O sea, si la persona, por lo general los hombres juegan ese y las mujeres juegan ese, por ejemplo. La Kinect son movimientos más bruscos o de mayor impacto. Entonces nosotros lo ocupamos ya cuando las personas ya están en un grado funcional un poco mejor. Dentro de los juegos que más se ocupan tenemos uno que es de aventura. El hecho de que sea de aventura, los pacientes como que se meten harto, así como tipo Mario Bros. Ponte. Y tenemos juegos de baile. Entonces eso hace súper entretenido también a personas que les gusta bailar y se atreven también la terapia. Por ejemplo acá este juego que está puesto, como te digo, el de aventura, también se puede jugar de a dos. Entonces muchas veces metemos a dos pacientes a jugar a esto y se mueren de la risa. Se tiran tallas mientras hacen la terapia. Lo tratamos de hacerlo siempre lo más lúdico posible, en general siempre. El río abajo, por ejemplo, es un juego donde implica que la persona tenga que saltar y moverse. Entonces, bien entretenido y implica más impacto que el Wii. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que saltar y ahí parte el juego. Entonces, la idea del juego es que yo me tengo que recoger la mayor cantidad de as, obviamente sin chocar. Yo no soy el mejor. Pero esa es la idea del juego hasta llegar al final. Uno puede pasar por las nubes, hay un montón de etapas, digamos. Y en general, como te digo, es súper buena la recepción. Lo único que cuesta es que si bien son pacientes adultos que muchas veces han visto a sus hijos jugar esto, no todos tienen la misma cercanía con los juegos. Y acá recién empiezan a ver qué jugar. Antes lo veían nomás. Lo encontraban a lo mejor entretenido, como tú dices, como algo súper enviciante. Por ejemplo, ahí me tengo que agachar. Tengo que irme para los lados, entonces ya implica una serie de movimientos más complejos. En casos que el propio consultante trae este mundo y se convierte en un elemento significativo y donde si yo percibo que ocupar ese elemento como un objeto a través del cual mediante él vincularnos y generar diálogo, para mí es súper aportativo. Este caso que presentamos hace 2 semanas en la Universidad de Chile era un caso donde una chica
que tenían mucha dificultad en el contacto. Lo que ocupamos con la terapeuta fue armar un proceso terapéutico a través de la plataforma Habbo. Entonces la terapeuta se genera un avatar, generamos un setting terapéutico en Habbo y la consultante llegaba, o sea, dentro del encuadre. Venía acá a la hora citada, se sentaba en el box, pero venía con su computador y la terapeuta se iba a otro box en su computador y empezaban ahí. Estuvieron como 2 meses y a través de ahí empezaron después a través de vía Skype a hablar y el tercer mes ya pudieron entrar y estar en presencia del espacio terapéutico y empezar a dialogar en vivo. Entonces fue una herramienta que permitió acercarse al contacto físico. Si uno le da un objetivo terapéutico, existe ese cambio de estigma. Pero yo creo que también las personas que tú dices de que cegan mucho el videojuego como algo adictivo es porque lo ven solamente desde un punto de vista lúdico y muchas veces esa parte lúdica tiende a superponerse a otras cosas de la vida cotidiana de la persona. Cuando esas cosas de la vida cotidiana de la persona, por ejemplo un niño, el juego, el estudio, etc., con el videojuego son más, le implica más horas diarias que lo que tiene que hacer, obviamente hay un tema de adicción que si la persona, digamos el adulto, el padre, lo ve, va a pensar que el juego es para adicción. Ahora, si esa persona llegase a tener alguna lesión y después viene para acá, se trata y ve que el Wii o la consola sirve para algo más que la adicción, puede haber un cambio de estigma. Pero todo eso ya depende de, digamos, de la vida, de la situación de vida de la persona con la que uno le pregunte eso. La industria del desarrollo de videojuegos en Chile ha crecido de manera exponencial, siendo un claro ejemplo de esto Fallout Shelter, del ex estudio Behavior. Al tercer día de lanzamiento se convirtió en el tercer juego con más alta recaudación en la App Store de Apple. Es por eso que desarrolladores chilenos nos dieron su punto de vista acerca del auge que ha tenido la industria nacional de videojuegos y cómo ésta se ha ido ligando a la salud. A1 Games, empresa nacional de desarrollo de videojuegos y reconocida internacionalmente por su proyecto Omen of Sorrow, nos entregó su punto de vista acerca de la industria en Chile y del desarrollo de aplicaciones en torno a la rehabilitación. Bueno, lo que creo, que es una opinión muy personal, es que los videojuegos siempre han ayudado a la gente. Los han ayudado a saber lidiar con la frustración, los ayudan a tener mayor contacto entre lo que ven con lo que pueden hacer con las manos. Nosotros con este juego de pelea, por ejemplo, hablando de los juegos de pelea, que ese es el rubro o el nicho donde nosotros podemos hablar con más facultad, es la capacidad que tiene alguien de aprender ciertos ritmos de movimiento, la capacidad de tener mejor técnica de ejecución para que después uno en pantalla vea cómo se pueden ir linkeando, cómo se puede ir profundizando un golpe o una sucesión de golpes en el juego. Yo creo que tienen una gran ventaja los videojuegos para esto, porque del mismo modo que se usa para las simulaciones, la gracia es que no tienes que tener a un profesor especializado todo el rato sentado al lado de la persona. La gracia es que el videojuego tiene la capacidad de enseñar haciendo, entonces tú simplemente le puedes pasar un juego a alguien, un juego bien diseñado, y esa persona no necesitaría que tenga un especialista al lado como explicándole cada cosita que tiene que hacer, sino que lo puede usar solo. Está más que demostrado que los videojuegos mejoran, por ejemplo, tu reacción ojo-mano, ¿cachai? Mejoran la capacidad de concentración, mejoran un montón de... Hay una serie de aspectos que ya mejoran en individuos sin discapacidades, digamos, sin necesidad de terapia, en su día a día. Entonces, que ya les mejoran capacidades. Si eso es cierto, no veo por qué no podría aplicarse en procesos terapéuticos. Yo tengo entendido que ya se usa para, por ejemplo, tratar el síndrome de estrés postraumático en soldados o en gente que sobrevivió a alguna tragedia. Se ha recuperado, digamos, su cerebro gracias a interfaces de videojuegos, ¿cachai? O sea, en el fondo eso es lo que es, una interfaz virtual nomás, que tiene tantas posibilidades que hoy día se usan en el entretenimiento principalmente, pero no tiene por qué limitarse a esa beta. No creo que los videojuegos sean algo violento, sino al contrario. Creo que los videojuegos nos han dado una capacidad de
de saber resolver problemas que antes quizás no se podrían haber resuelto, o que una persona pueda lidiar con la frustración en términos de ludificar la experiencia de qué es lo que es una frustración real a una que pasa en un videojuego. Cada vez que aparece un medio de entretenimiento nuevo, la gente quiere culparlo de las cosas, de los problemas de la sociedad. Y mi punto es que si fuera tan cierto, el juego más vendido del mundo, o más jugado del mundo, creo que es Mario Kart. Y tú no ves gente tirando tortugas por sus autos, ¿cachai? No pasa. Cuando eso pase, bueno, quizás los juegos afectan la conducta de la gente. Respecto al tema psicológico o como terapia, hasta donde tengo entendido, lo único que está como bien demostrado es que tiene un efecto como de reducción del dolor, porque en el fondo el dolor igual está en gran parte en tu cabeza, entonces si estás distraído como que tu dolor disminuye. Son una herramienta de socialización, te puede ayudar a distraerte, te puede ayudar a relajarte, te puede ayudar a olvidarte del dolor. Pero respecto a temas ya psicológicos, no sé, una depresión o algo así, yo diría que eso no sé, no está comprobado y no sé si somos tan poderosos. Creo que el salto que se ha pegado la tecnología en términos de robótica, junto con el hiperrealismo, son dos capas que van a confluir en algún minuto, haciendo que gente con discapacidad pueda tener una experiencia de vida, ya sea en este mundo real, con mejores capacidades para poder desenvolverse, o también en un mundo irreal o surreal o un mundo paralelo, con VR por ejemplo, donde una persona que tuviera una discapacidad en este mundo no la tuviese al otro lado de la pantalla, conectado a un VR o algo, para que él tuviera experiencias similares a lo que se vive en este plano o en esta vida. No sé si en Chile ya existe, pero en el mundo ya existe por lo menos una empresa que hace juegos así. De hecho, miento, en Chile sí hay una empresa que hace juegos así. UTouch, empresa que comenzó con la intención de desarrollar sitios web y aplicaciones, con el pasar del tiempo vio en la industria una oportunidad de crear videojuegos con un objetivo terapéutico. La primera instancia que tuvimos para poder desarrollar un juego en torno a Teletón fue Juntamonedas, que es un juego que lo hicimos para el Banco de Chile, en donde los niños recorren Chile juntando monedas para la Teletón. Y en ese proceso nosotros también ofrecimos que el juego estuviera disponible en la Teletón como apoyo a las terapias. Entonces entregamos 2 Kinect, 2 pantallas, donde los niños podían jugar el juego con sus cuerpos, desplazándose, moviéndose a la derecha, hacia la izquierda, con distintos niveles. Y en esa conversación, yo te hablo del año 2014, conocimos la realidad de la UTA, la realidad de Teletón, puertas adentro. Entonces, como desarrolladores dijimos, aquí hay mucho que hacer, aquí hay mucho que aportar desde esta perspectiva, en donde los niños dejen de hacer actividades básicas de selección, en donde puedan moverse y hablar en su idioma, que son las tablets, los juegos, etc. Y puedan a través de eso poder rehabilitarse. Y ya el año 2016 confirmamos un prototipo en donde ya derechamente nos sentamos a hablar con Teletón, y es lo que estamos desarrollando y hemos desarrollado durante todo este año. Esta plataforma que, si bien tiene un entorno terapéutico como aplicación como tal, en donde tú puedes tener calendario de actividades, agendamiento de videoconferencias y otras, tiene la funcionalidad también de poder jugar. Entonces los niños a través de los videojuegos van haciendo sus ejercicios. Los videojuegos son parametrizados por los terapeutas. O sea, no es que el niño juegue cualquier cosa en ese sentido, no es que esté jugando Mario Kart, sino que están jugando juegos y sí mecánicas similares a los que ellos juegan, para que si levantan el brazo hasta acá, nosotros midamos cuánto fue capaz de levantarlo. Y ese dato sea un dato real que lo consume después el terapeuta en una plataforma y hace después ya las mediciones, ve si es que realmente el niño puede ponerle más dificultad la próxima vez que juegue el juego, para que llegue más arriba y así sucesivamente. Esta es la aplicación de Teletón que los niños utilizan en sus casas. Como les decía, con esta aplicación rompemos un poquito la barrera de la distancia. Esta aplicación la pueden tener los niños en sus casas para que complementen la terapia que llevan en el instituto. Cada niño tiene un usuario con contraseña porque se asocia a la información real del paciente y esto está comunicado directamente con la información que está
en el instituto y con el que se le hace seguimiento a sus terapias y sus condiciones. El home de la aplicación nos presenta las actividades que tengo para hacer el día de hoy, en donde en este caso estamos presentando el videojuego. Pero también tengo un plan de trabajo en donde tengo un calendario completo de las actividades que tengo por hacer, no solo hoy, sino que los días de la semana, y aquí también se va registrando las que hago y los datos que se van guardando de cada una de ellas. Vamos entonces a jugar el juego que el terapeuta nos parametrizó. Antes de jugar hay unos tips que nos entregaron los terapeutas, en donde el niño debe estar en una zona segura, erguido para hacer el ejercicio, sus brazos deben estar estirados para que el ejercicio se haga correctamente, deben apoyar los dos dedos, también se puede parametrizar para que jueguen con un solo dedo, en derecho o izquierdo, o con ambos. Se debe atrapar el extraterrestre la cantidad de tiempo que nos indica el terapeuta para dejarlo en el transportador, también la cantidad de tiempo parametrizada por el terapeuta. La posición de los extraterrestres, más la cantidad, más el tiempo de duración del juego, todo es parametrizado por los terapeutas y supervisado por ellos. Como ves, la pantalla está apagada porque no tengo los dedos puestos sobre los indicadores. Una vez que pongo los dos dedos recién se prende la pantalla, empieza a correr el tiempo y la flecha me indica dónde está el extraterrestre. Se lo empiezo a buscar y ahí está. Lo atrapo y lo llevo al contenedor. Tengo el primero atrapado y empiezo a buscar los otros. Ahí está el otro. Este es más alto, entonces me cuesta un poco más. Y lo dejo en el contenedor. La cantidad, como les decía, y la posición de estos extraterrestres parametrizados 100% por el terapeuta, no salen al azar. El terapeuta dice que este niño, en este caso, puede llegar a esta altura. Puede ser que para otros niños el extraterrestre esté más abajo o tenga más tiempo de duración en que tenga que atraparlos para que sus brazos estén estirados más tiempo. Nosotros como empresa nacimos como desarrolladores de páginas web. Fuimos mutando al mundo mobile, fuimos mutando al mundo de las aplicaciones, fuimos mutando al mundo de los videojuegos. En ese sentido, claro, es un camino arduo. La industria del videojuego acá es bien chica. Es chica, pero nos conocemos. Pertenecemos todos, o la mayoría, a VG Chile, en donde hemos podido compartir en varias ocasiones, hemos podido también criticarnos los unos a los otros, pero siempre sumando. En ese sentido, Juntamonedas, la plataforma, han llegado a Estados Unidos, este año estuvieron en Alemania, hemos participado en varias ocasiones de la GS, en donde vamos a presentar el trabajo, vamos a mostrar lo que estamos haciendo, y como dices tú, tenemos una súper buena recepción, porque no es un videojuego tradicional, no es un videojuego por jugar y por competir contra mí, sino que realmente estoy aportando a la rehabilitación de alguien. Las generaciones anteriores tienen cierta barrera con los videojuegos y sienten que la mayoría perdemos el tiempo jugando. Y es justamente la barrera que nosotros hemos tratado de romper hace rato. Ablandando contenido, buscando la forma en que los juegos no solamente se jueguen por jugar, sin desmerecer a los que se juegan por jugar, siempre y cuando haya un contenido detrás, siempre y cuando podamos hacer una opción de crecimiento, de conocimiento, de ejercicio, de lo que sea. Nosotros en ese sentido estamos proyectando lo que viene a eso. Meterle más inteligencia artificial, sacarle más provecho a los hardware como tal que crecen rápidamente, que podamos integrar nuevas tecnologías en torno a la rehabilitación, en torno al aprendizaje, es lo que nos interesa potenciar. Hay hartas conversaciones hoy en día mismo con Teletón para poder seguir avanzando en el 2018 y también con otros proyectos que no les puedo contar, pero que avanzan en ese camino también. ¿Qué le queda a esos padres que a lo mejor siguen con la estigmatización hacia los videojuegos, que le tienen miedo un poco al supuesto vicio que generan y que obvian un poco esta parte que es de la rehabilitación y de la terapia? Que se atrevan, o sea, en ese sentido es como atreverse a estar al lado del niño, atreverse a apretar el botón jugar. Muchas veces los padres se alejan porque no tienen tanto cercanía con la tecnología, como con el dispositivo como tal. Por eso digo, romper ese miedo, apretar el botón jugar y van a ver que después ya la interfaz son amigables. Los juegos se hacen para que la gente los juegue sin tener que complicarse, o sea, sin grandes instrucciones. Todos podemos jugar.
Tenemos hartos usuarios de Juntamonedas, por ejemplo, que no son niños, son adultos, porque también quisieron participar. Lo vemos cuando vamos a FestiGame, cuando llegan los niños junto con los padres. El niño es el primero que se sube al juego, pero el papá le decimos, atrévete, y se suben también. Entonces, es un poquito eso, romper la barrera, atreverse y darse cuenta que detrás de los videojuegos también hay conceptos, también hay mecánicas, también hay aprendizaje. No solo los juegos que hacemos nosotros, hay hartos juegos en los stores de PlayStation y otras marcas en donde hay harto que resolver, hay harto que pensar, hay harto que leer. Entonces no es una tontera de andar matando gente por matar, sino que hay cosas que resolver, hay cabeza que ocupar, hay harto crecimiento, hay harto potencial en los videojuegos para poder hacer muchas más cosas. Es innegable que los videojuegos sirven para entretener, pero este reportaje ha dejado en evidencia que áreas como la salud han visto en la industria del entretenimiento digital una nueva forma de sanar. La Teletón y el Hospital del Trabajador han sido pioneros en nuestro país, pero han dejado la puerta abierta para que otros se unan a utilizar los videojuegos como una nueva forma de terapia. Yo soy Héctor San Martín y con Carlos Maturana en la cámara te invitamos a sanar mientras juegas. Bueno, los dejo invitados a todos a lo que yo hago, que son streams principalmente. Mi canal de Twitch es twitch.tv/ChrisMcTavish. Y también pueden encontrar mi música en todas las tiendas digitales, Spotify, iTunes, Bandcamp, etcétera, como Psycho Crusher. Colemono.com para que se informe de noticias de videojuegos. Tenemos programas donde también hablamos, conversamos, tenemos paneles de discusión. También tenemos programas un poco más entretenidos para que la gente se ría con nosotros, etcétera. Pero todo en torno al mundo de los videojuegos. Y eso, disfrútenlos. Bueno, los invito a todos a meterse a este mundo de los videojuegos para poder aportar en lo que significa la rehabilitación de las personas. Hay harta tarea por hacer, hay harto niño que está esperando recibir este tipo de desarrollo. Si quieren conocer más de UTouch, métanse a la página utouch.cl, también estamos en Facebook como UTouchCL, en Instagram y en Twitter igual. Traten de revisar lo que estamos haciendo, traten de ver qué pasa en la industria del videojuego en este sentido, porque de verdad que hay mucho que hacer y estamos dispuestos a aportar. Bueno, desde ya los dejo invitados a todos que sigan a nuestra empresa A1 Games, a Onegames, en las redes sociales para que se enteren de qué es lo que va a pasar con Omen of Sorrow. Este juego es un gran proyecto, muy ambicioso. Tenemos noticias en diciembre con la gente de PlayStation, en la PlayStation Experience, que pasa del 9 al 11 de diciembre. Estén muy atentos ahí y esperen el lanzamiento del juego, que va a ser alrededor del segundo cuarto del próximo año. Así que nada, desde ya síganos en las redes sociales, todo lo que ustedes quieran aportar, comentar y estar pendientes del desarrollo, bienvenidos, aquí vamos a estar para ustedes. La invitación en el fondo es a que vean que el tema de los videojuegos no es algo que está o tenemos este sujeto encerrado frente a un computador con el mouse o con el teclado o con el joystick en la mano, sino que puede ser efectivamente una fuente de bienestar y de salud para las personas, pero depende en el fondo del enfoque que uno le dé como desarrollador y también asociado a las personas que en el fondo están ligados al tema de la salud, que pueden también dar este vuelco para que en conjunto en el fondo se puedan desarrollar herramientas que vayan por un bienestar y Chile en eso puede ser definitivamente líder, tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel, ojalá, mundial.